Organización política, Fuerza Popular. Cantidad de escaños obtenidos en la Cámara de Diputados, 41. Juntos por el Perú, 32. Partido del Buen Gobierno, 18. Renovación Popular, 15. Partido Cívico Obras, 14. Ahora Nación, 10. Total, 130. 3. Proclamar como diputados para el periodo 2026-2031 a los candidatos electos, a quienes se otorgará la credencial que los acredita en el cargo en el que han sido elegidos. Circunscripción electoral de Amazonas, 2 escaños. Fuerza Popular. Circunscripción electoral de Ancash, 5 escaños. Fuerza Popular, 2 escaños. Juntos por el Perú, 1 escaño. Ahora Nación, 1 escaño. Partido Cívico Obras, 1 escaño. Circunscripción electoral de Apurímac, 2 escaños. Juntos por el Perú. Circunscripción electoral de Arequipa, 6 escaños. Partido del Buen Gobierno, 2 escaños. Renovación Popular, 1 escaño. Ahora Nación, 1 escaño. Juntos por el Perú, 1 escaño. Partido Cívico Obras, 1 escaño. Circunscripción electoral de Ayacucho, 13 escaños. Juntos por el Perú, 2 escaños. Ahora Nación, 1 escaño. Circunscripción electoral de Cajamarca, 6 escaños. Juntos por el Perú, 5 escaños. Fuerza Popular, 1 escaño. Circunscripción electoral del Callao, 4 escaños. Fuerza Popular, 2 escaños. Renovación Popular, 1 escaño. Partido del Buen Gobierno, 1 escaño. Circunscripción electoral del Cusco, 5 escaños. Juntos por el Perú, 2 escaños. Ahora Nación, 1 escaño. Partido del Buen Gobierno, 1 escaño. Partido Cívico Obras, 1 escaño. Circunscripción electoral de Huancavelica, 2 escaños. Juntos por el Perú. Circunscripción electoral de Huánuco, 3 escaños. Juntos por el Perú, 2 escaños. Fuerza Popular, 1 escaño. Circunscripción electoral de Ica, 4 escaños. Renovación Popular, 1 escaño. Fuerza Popular, 1 escaño. Partido Cívico Obras, 1 escaño. Partido del Buen Gobierno, 1 escaño. Circunscripción electoral de Junín, 5 escaños. Ahora Nación, 1 escaño. Juntos por el Perú, 1 escaño. Fuerza Popular, 1 escaño. Partido Cívico Obras, 1 escaño. Partido del Buen Gobierno, 1 escaño. Circunscripción electoral de La Libertad, 7 escaños. Fuerza Popular, 3 escaños. Renovación Popular, 1 escaño. Juntos por el Perú, 1 escaño. Partido del Buen Gobierno, 1 escaño. Partido Cívico Obras, 1 escaño. Circunscripción electoral de Lambayeque, 5 escaños. Fuerza Popular, 3 escaños. Juntos por el Perú, 1 escaño. Partido del Buen Gobierno, 1 escaño. Circunscripción electoral de Lima, 32 escaños. Renovación Popular, 9 escaños. Fuerza Popular, 7 escaños. Partido del Buen Gobierno, 7 escaños. Ahora Nación, 4 escaños. Partido Cívico Obras, 4 escaños. Juntos por el Perú, 1 escaño. Circunscripción electoral de Lima, provincias, 4 escaños. Fuerza Popular, 2 escaños. Partido Cívico Obras, 1 escaño. Partido del Buen Gobierno, 1 escaño. Circunscripción electoral de peruanos residentes en el extranjero, 2 escaños. Renovación Popular, 1 escaño. Fuerza Popular, 1 escaño. Circunscripción electoral de Loreto, 4 escaños. Fuerza Popular, 3 escaños. Juntos por el Perú, 1 escaño. Circunscripción electoral de Madre de Dios, 2 escaños. Juntos por el Perú. Circunscripción electoral de Moquegua, 2 escaños. Juntos por el Perú, 1 escaño. Partido del Buen Gobierno, 1 escaño. Circunscripción electoral de Pasco, 2 escaños. Fuerza Popular. Circunscripción electoral de Piura, 7 escaños. Fuerza Popular, 4 escaños. Renovación Popular, 1 escaño. Partido del Buen Gobierno, 1 escaño. Partido Cívico Obras, 1 escaño. Circunscripción electoral de Puno, 5 escaños. Juntos por el Perú, 3 escaños. Ahora Nación, 1 escaño. Partido Cívico Obras, 1 escaño. Circunscripción electoral de San Martín, 4 escaños. Juntos por el Perú, 2 escaños. Fuerza Popular, 2 escaños. Circunscripción electoral de Tacna, 2 escaños. Juntos por el Perú, 1 escaño. Partido Cívico Obras, 1 escaño. Circunscripción electoral de Tumbes, 2 escaños. Fuerza Popular, 2 escaños. Circunscripción electoral de Ucayali, 3 escaños. Fuerza Popular, 2 escaños.
Juntos por el Perú, 1 escaño. 4. Disponer la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial del Peruano y en el portal electrónico institucional del Jurado Nacional de Elecciones. Regístrese, comuníquese y publíquese. Señores Burneo Bermejo, Maish Molina, González Barrón, Torres Cortés, Oyarce Yuseli, Clavijo Chipoco, Secretaria General. Distrito Electoral de Cajamarca, Juntos por el Perú, Jennifer Noelia Paredes Navarro. Muchas gracias. Distrito Electoral del Cusco, Juntos por el Perú, Analí Márquez Huanca. Felicitaciones. Muchas gracias. Distrito Electoral de Huancavelica, Juntos por el Perú, Catherine Norma Palomino Casavilca. Felicitaciones. Distrito Electoral de Lambayeque, Juntos por el Perú, Ernesto Alonso Zunini Yerren. Muchas gracias. Harvey Julio Colchado Guamaní. Muchas gracias. Distrito Electoral de Lima, ahora Nación, Indira Isabel Wilca Flores. Distrito Electoral de Puno, Juntos por el Perú, Jessica Sadid Pérez Quispe. Muchas gracias. Distrito Electoral de Puno, Juntos por el Perú, César Hugo Tito Rojas.
Muchas gracias. Distrito Electoral de Puno, Juntos por el Perú, Remigio Condori Flores. Muchas gracias. Distrito Electoral de Puno, ahora Nación, Gelar Vladimir Sonco Villanueva. Muchas gracias. Distrito Electoral de Puno, Partido Cívico Obras, Dina Irene Canco Canco.